Hola a todos. Gracias por estar aquí. El objetivo de una guerra es ganarla por ambos bandos. Y por tanto, ninguno de los dos bandos está interesado en decir la verdad, sino en decir todo lo que pueda perjudicar al otro. Bueno, si se esgrimiera la verdad, jamás habrían guerras. Qué dicen los pleyadianos? ¿Qué dicen los extraterrestres en todo este enfrentamiento de batalla? Bueno, nosotros somos observadores y como vemos el asunto más a fondo, aquí no se trata de una guerra entre humanos. Aquí se trata de una guerra entre la luz y la oscuridad, entre seres que son angelicales y seres que son ángeles caídos, demoníacos, y que ya se les acabó el tiempo, ya llegó la hora del juicio, y estos señores tienen que ser erradicados de este planeta para que se instaure el reino de la luz en la Tierra. Ya llegó el momento y hay la aceptación de las jerarquías superiores para que los pleiadianos actúen directamente, y eso es lo que han estado haciendo, porque han estado colaborando también cuerpo a cuerpo en esa guerra subterránea junto con seres terrestres de la Alianza para limpiar esto. Y no solo eso, sino que con ayuda tecnológica, y una de las mayores pruebas va a ser justamente esto, el sistema cuántico, el ordenador Odin, ¿ya? Que trabaja en muchas dimensiones y que tiene toda la historia humana la tiene ahí, está archivada. Es un ordenador cuántico que funciona captando las energías que yo ya hablé anteriormente, Sí. no solo de los pensamientos, sino que los sentimientos, tus acciones, tus pensamientos, tus sentimientos, calculados con una eficiencia de un 99,999%, ¿ya? De lo que vas a pensar, sentir o hacer a futuro. ¿Quiénes son parte de esta alianza? Bueno, en esta alianza hay muchos seres que son anónimos, que son personas como yo, que tenemos digamos, una misión. Cada uno es como una pieza dentro de un tablero de ajedrez. Entonces está todo coordinado. Nosotros ya, eh, la última jugada que tiene el Cabal es solamente entregarse, porque ya está en jaque mate. Ya no tiene posibilidad de movimiento alguno. Económicamente, ya no tienen de dónde sacar dinero, están todos bloqueados económicamente. Políticamente están acabados porque ya no hay ningún pueblo que les crea. Y militarmente no tienen ninguna posibilidad, no tienen ningún ejército. La única posibilidad de ejército que tenían era la OTAN, pero la OTAN ya se le dieron la orden, la OTAN no va a actuar. No hay un solo país de la OTAN que pueda actuar por sí sola, ¿ya? Si un país, por ejemplo, ya Argentina, Chile o Perú o cualquiera, quisiera meterse a ir a luchar contra, por ejemplo, ¿ya? No puede hacerlo, no puede hacerlo porque no tiene la autorización de Estados Unidos. Estados Unidos es el que decide si esto va o no. Hay que tomar en cuenta que hay un Consejo de Seguridad en la OTAN, y ese Consejo de Seguridad está compuesto por países muy importantes, entre ellos está China, está Rusia y está Estados Unidos. Y estaba Inglaterra, pero Inglaterra ahora está obsoleta, no tiene guía, no tiene mandatario, no tiene reina, no tiene nada. ¿No les parece extraño que la flota, la gran armada inglesa, no haya intervenido en esta situación de Rusia? ¿Por qué creen ustedes? Porque ya está en manos de la alianza. Y Alemania también es. ¿Dónde está esta Alemania, gente? Alemania no, Alemania menos. Alemania siempre y siguió censurada, todavía tiene censuras militares desde la Segunda Guerra Mundial. Veíamos a Putin mandando sus tropas a Ucrania, no estábamos enterados del todo del suceso real. Es que aquí hay una coordinación de la alianza. Y la alianza, Putin, Trump, Xi Jinping, están coordinados en cada movimiento. Entonces primero le toca a uno, después le toca a otro. Ustedes se acuerdan de montones de explosiones que hubieron en China, que como China es cerrada, nunca se supo nada de lo que pasó. Todos los jefes importantes del PSC chino ya fueron todos abatidos, fueron todos desarticulados, ¿ya? Xi Jinping tenía digamos, ese compromiso, limpiar China del PSC chino, porque el PSC chino fue el que metió a China en todo este embrollo.
no fue el pueblo chino, sino el PSC chino que comandaban ciertos generales, ciertos líderes del Partido Comunista Chino, ¿ya? Ellos son los culpables, no tiene la culpa el pueblo chino. Entonces Xi Jinping, para salvar a China digamos, de la censura mundial, ¿ya? Tiene que hacer eso, tiene que limpiar China y Aparte tiene que que transformarla en una república democrática. aparte de que la quiebra de la economía china, pues le da la justificación perfecta para cargarse al PC chino. Claro, pero no lo va a hacer por excusa, lo va a hacer porque la realidad es así. Si lo del Partido Comunista Chino no tuvieron más que ninguna otra opción por las presiones ya de los mismos otros poderosos económicamente chinos, que darle todo el poder a Xi Jinping. Entonces, Xi Jinping fue reelegido, acuérdense, como el director, el principal, no es presidente, porque como un ministro de China, que está a cargo de todo lo que se decide en China. Entonces ahí él tuvo la autoridad suficiente como para limpiar el PSC. Y quiero decir otra cosa muy importante, que es que si te das cuenta, cada país de Europa ha contribuido en la OTAN como con un aporte mínimo para cumplir el guión, porque ninguno tenía ganas de meterse en un fregado. El único que tenía ganas de meterse en un fregado era el pero ningún No, país de Europa y tenía no ganas de meterse en un hay, fregado. La forma en que las noticias están dando a Putin me hace pensar que él está entrando a un lugar donde siente que es su propiedad o que él tiene poder. ¿Pudieran ustedes explicarnos, quizás para aquellos que no entendemos mucho, de quién es realmente esta propiedad, a quién le pertenece? bueno, siempre le ha pertenecido a Rusia. Lo que pasa es que después de la caída del bloque ruso, te repito, intervinieron los europeos, Estados Unidos, infiltraron a esos países, trataron revuelta hasta que hubieron hasta actos bélicos, hubieron una serie de cosas para obligar y tomarse el poder en esos países y crear una ficticia independencia. Por eso que Ucrania nunca fue país. Y es más, ni siquiera Zelensky no se le puede llamar presidente porque no lo es, porque no es una nación, ¿ya? Tampoco es un primer ministro, o sea, simplemente es el director de Ucrania, encargado de Ucrania, pero él, ¿a quién servía? ¿Quiénes son los que lo mandaban en realidad? Lo mandaban todos los europeos, los bancos, toda esa calaña de gente que trató de crear el gobierno satánico mundial. Según el derecho internacional, Ucrania no era país porque, según el derecho internacional, Rusia es la heredera de todos los territorios de la Unión Soviética, a menos que lleguen a un acuerdo con una región para separarse ambas partes. Y ese acuerdo nunca se produjo, por lo tanto, según el derecho internacional, ese territorio sigue perteneciendo a Rusia. Así, claro, porque no hubo acuerdo de separación entre las dos partes. Dentro de las leyes de la Nación Unida tampoco te permite que cualquier provincia de un país quiera asumir, querer una independencia ya en forma legal, porque las delimitaciones territoriales ya de cada nación están estipuladas desde el 1945 y son inviolables, no se pueden violar. Es decir, no puede haber un pueblo determinado que quiera separarse de un país porque argumente lo que argumente, el territorio no les pertenece. En Yugoslavia se salieron con la suya desmembrando o desintegrando el país, pero vamos, que lo intentan hacer los mapuches en el sur de Chile, Sí, los catalanes en España, claro. los corsos en Francia, y otros países europeos también tienen sus tendencias separatistas. Es que después de Pero la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas estipuló leyes inviolables y las leyes territoriales de esa fecha se tienen que respetar, ¿ya? No hay ningún acuerdo a menos que dos países limítrofes entren en un acuerdo para, digamos, expandirse o
minimizar su territorio o crear un tercer territorio. ¿Ya? Y eso tiene que ser por conciencia común entre dos naciones. Así que eso es imposible, o sea, es totalmente utópico pensar que desde 1945 todo lo que se ha hecho manipuladamente, mañosamente o por la fuerza. ¿Ya? Y eso es ilegal y hasta el día de hoy es ilegal. Entonces, cualquier otra independencia, digamos, de algún país que por la fuerza se haya tomado un territorio que le pertenecía a otro país, a otra nación, eso es ilegal y tarde o temprano eso tiene que reponerse. Y según lo que va a pasar ahora con el sistema cuántico, eso va a pasar a la historia, porque la verdad de las cosas es que la libertad va a ser tal en el ser humano que todos los seres humanos van a tener la propiedad de viajar a cualquier nación, de un continente a otro, con solo su QRS, sin visa, ¿ah? Sin pase de movilidad, y se va a poder establecer donde quiera y va a poder adoptar la nacionalidad que quiera. Solo para eso tiene que comprobar que es una persona idónea, libre, correcta, que va a ser un beneficio para la nación. Es totalmente distinto. Entonces, las territorialidades prácticamente van a ser meras líneas fronterizas, ¿ya? Que además que imagínate que todos los países van a estar en un florecimiento increíble. Entonces, más bien yo te voy a decir que todas las personas de ciertos países van a querer volver a su nación, a su terreno. Entonces, eso por ley, aquí el sistema cuántico tiene contemplado. Dicen que la Tierra te tira, ¿ya? Entonces, todas las personas de las nacionalidades que tengan van a querer volver a su nación, porque en el fondo ellos no pueden perder ese amor terrenal que le tira la sangre, ¿me entiendes? Entonces, ahí la cosa es, bueno, los que tomen opciones diferentes va a ser, pero en la generalidad de los casos, el mayor porcentaje vuelve a sus tierras de origen, ¿ya? Eso es porque espiritualmente también existen las energías en el territorio en que nació, y las energías que hay territoriales son específicamente para también la medición de la evolución del alma. Entonces, la persona que vive cerca de una cordillera es porque el alma le indicó nacer ahí, vivir ahí, morir ahí. Hay gente que viaja solo para morir en su tierra natal. Mira, si hay muchas cosas que se van a comprender con el tiempo, y como te digo, el sistema cuántico es infalible, es perfecto. Es el sistema que utilizan en las civilizaciones superiores. El ordenamiento social, no llamemos económico porque la economía no existe en esos países, pero de recursos naturales, de evolución, de adelantos científicos. Todo eso está ordenado por un sistema cuántico como el que están utilizando acá. Entonces, eso es algo que mide todo, mide las vibraciones de la tierra, de los lugares. Entonces, hay personas que necesitan esa vibración por su evolución, unos más, otros menos. Entonces, todo eso está estrictamente calculado. Mira, cuando hay gente que emigra a un lugar en donde tú sabes que hay emigrantes que van a colonizar un territorio que no había sido colonizado. Bueno, esa influencia que tienen esas personas es porque son llamados a ir a ese terreno, porque el sistema universal tiene todo gobernado. Entonces, le da la inspiración al alma a esa persona a irse a vivir a ese lugar. ¿Para qué? Porque es menester que lo haga. Y eso lo comanda la divinidad. No puedo esperar para que la gente se entere perfectamente de ese sistema quantum, especialmente aquellos policías, aquellos seres que creen que por portar un arma tienen derecho de quitarle la vida a otro. Igualmente, diría yo, de los que son realmente criminales, porque hay mucho inocente en las prisiones, pero aquel que realmente es criminal, ese es el que tiene que pagar y no tanta gente inocente. Qué bueno. Mira, a veces las personalidades, como tú dices, de los policías,
Es lo mismo que los médicos. Mira, los policías tienen que ver tantas cosas horrorosas, tantas cosas bajezas, tantos crímenes, que ellos pierden parte de su humanidad. Entonces ellos son adiestrados, el sistema los transforma. Entonces pasan a ser, digamos, personas que pierden ciertos parámetros de moralidad porque les toca vivir, para ellos de repente es su vida o la del otro, en su defensa, ¿no es cierto? Bueno, pasa lo mismo con los médicos hacen tantas operaciones quirúrgicas que de repente no sienten empatía por un cuerpo, para ellos un cuerpo físico ya no es un arma, es un cuerpo físico, es un instrumento. Entonces pierden esa especie, porque no les enseñaron, porque no siguieron por vocación, sino que se metieron en ese rubro o en esa profesión porque por otras razones, pero no por vocación, porque aquellos que sí se meten por vocación, sí tienen alma, sí tienen parámetros, sí tienen una moralidad inquebrantable. Eso, ahí está el policía bueno y el policía malo. De los temas que se ha tocado aquí, quiero dar mi opinión. Solamente de la policía, hay que recordar que los policías son agentes de la autoridad, no son autoridad. La autoridad son los jueces, ellos simplemente son agentes de los jueces y nada más. Pero ellos se les suba a la cabeza y se creen que ya son autoridad. Y respecto al futuro, yo las noticias que tengo es que los estados se adelgazarán al 10%, porque en todos los estados hay una inmensa masa de enchufados o de funcionarios muy superior a lo necesario, porque cada gobierno que ha habido ha metido a los de su partido político en puestos y luego se han quedado. Y entonces se adelgazará, la administración se adelgazaría un 10%, el Estado se adelgazaría y volverían a tomar mucha fuerza, como en la antigüedad, lo que son las comunidades locales. En la antigüedad hubo ciudades-estado. Entonces tendrá mucha fuerza en las comunidades locales, que es el verdadero poder, porque la gente no siente a un poder que está a cientos de kilómetros, la gente lo que siente es su ayuntamiento, es lo que tiene al lado, no gobiernos que están en el quinto pino. Y aparte de la libertad que ya ha comentado, de viajar y todo eso que ya ha comentado Luciano. Esos son los dos temas que quería aclarar, que afortunadamente se acabará tanta burocracia y será todo más directo. Nos regiremos por comunidades. Sí. Nos regiremos por comunidades. Si estamos en una aldea, sí, esa aldea pues tiene su poder local. Sí. Bueno, aparte de que la necesidad establece la norma, ¿ya? Y cuando en adelante todo cambie, ya no va a haber necesidad de tanto policía en ninguna parte, por un hecho muy simple, porque la gente va a actuar en base a personas que son limpias, que lo único que quieren es seguridad, protección, van a respetar al prójimo, van a respetar la propiedad privada. No va a haber la necesidad del delito, no va a haber la necesidad, no va a existir el ladrón, no va a existir el estafador, porque nadie va a tener esa necesidad. Económicamente toda la gente va a estar muy bien. En cuanto a salud, lo mismo. Entonces, hay muchas cosas que van a cambiar y que las leyes, por supuesto, van a ser muy estrictas. Porque si tú tienes todo, el Estado te está dando todo lo que tú necesitas y más de lo que necesitas. Tú no tienes necesidad de cometer un delito. Entonces, el que comete un delito, bueno, la ley va a ser más estricta todavía, ¿ya? Porque se te está dando todo para que tú seas una persona honesta. Entonces tú tienes un deber y una responsabilidad para con tu país, para con tu patria. Tienes tienes que tener una disciplina, tienes que tener un honor. Bueno, la educación va a cambiar también, así que mira, todas esas cosas van a darse cuenta. Por eso es que van a haber muy pocos gobernantes, ¿sí? Cada país no va a necesitar más de una o dos docenas de personas que dirijan la nación. Hay muchas cosas que no van a existir. Imagínate, las hospitalizaciones, qué sé yo, la cirugía, no van a existir con las camas en Medved. Así que todo eso cambia. Fíjate, ¿qué persona no va a querer un mundo así? Claro. ¿Qué ser humano no va a querer un mundo así? Si es un mundo de maravilla. Si la base de la ley natural es no matarás y no robarás.
Pero es que aquí, tal como el mundo, tenemos un mundo tan antinatural que la mitad de la humanidad se despierta todos los días pensando cómo puede estafar a su vecino. Sí, exactamente. Que, bueno, no todos, hay gente que todavía nos toca ¿Cómo puede trabajar engañar a su duro. vecino? Sí, ¿Qué no, truco? yo tengo unos vecinos muy queridos y nunca casi los veo. Nos vamos a tener que despedir aquí. Bueno, yo me despido también con mucho cariño. Toda esta información que nosotros damos em, no son cosas antojadizas, no son cosas que uno invente. Nosotros, en el caso mío, yo estoy dando mensajes de lo que mis compañeros previanos me dicen que debo de decir, que debo de comunicar. Entonces, por eso también tengo acceso a informaciones que la humanidad desconoce porque nadie las dice o nadie las anuncia. Entonces, bueno, las cosas a veces se dilatan un poco, pero porque se ajusta más. Es cuando uno trabaja, está en carpintería, uno va y retoma un trabajo de carpintería, lo pule de nuevo, de alguna manera después lo decora. Bueno, para que el trabajo esté terminado y sea bello. Entonces, eso pasa con este cambio, exactamente. Así que yo me despido, un gran abrazo, mucha fe, mucha fe. Decreten, aprendan a decretar. Yo le he dicho siempre y lo insisto, piensen hoy día en la noche, acuéstense, duerman pensando cómo debe ser un paraíso en el que yo voy a despertar mañana.